alumnos y alumnas. Hoy, como día jueves, vamos a dar inicio a una nueva clase de este día y como todos los días jueves nos corresponde hacer la clase de lenguaje y comunicación. Como es costumbre en nuestro colegio, vamos a empezar esta clase con una pequeña oración, así que ustedes en sus casitas van a juntar sus manos, van a cerrar sus ojitos y van a repetir en sus cabecitas después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos estar aquí frente a usted, frente a mis compañeros, frente a mi profesor, en un nuevo día de clases. Te quiero agradecer porque me has cuidado todo este día, me has cuidado toda esta semana y no solamente a mí, sino que también a mi familia y a mis compañeros junto a mis profesores. Quiero pedirte que nos sigas cuidando, que nos sigas protegiendo de esta enfermedad que nos está atacando a todos. Haz que desaparezca pronto para que nos podamos volver a ver todos juntos. Cuida a mis padres, a mis profesores, a los directivos, a mis compañeros y a mí, toda mi familia. Cuida a toda la gente. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. También vamos a mencionar la fortaleza del carácter esta semana, que es soy aceptado, y la frase que para este día jueves es pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, habla con Dios cada día, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier necesidad, ante cualquier duda, ante cualquier situación que los acompleje, que los tenga mal anímicamente, ustedes pueden conversar con Dios y Dios los va a estar escuchando siempre porque eso es lo que Él hace, nos escucha, nos comprende y así nosotros podemos confiar en Él. ¿Ya? Recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto podemos confiar en Él. ¿Ya? Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases. Se les esperará 5 minutos. Si no llegan a esa hora, no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente. Encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases, tener mascotas o juguetes en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta será eliminado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Antes de iniciar, ¿cierto? También tenemos nosotros que hacer nuestro hacer ahora, que consiste en una lectura y responder una pregunta. Van a abrir su CT en la unidad número 2, van a leer el texto Secretos del Polo Norte, cómo se construye un iglú, que aparece en las páginas número 45 y 46. Una vez que terminen la lectura van a responder la pregunta A que aparece a continuación. ¿Ya? Se revisará en conjunto esa respuesta. Esta es la primera parte, página 45, ¿cierto? Leen eso y después pasan a la página 46 y vuelven a leer esta parte que está ahí, ¿cierto? Junto con el vocabulario. Y luego que terminan de leer eso, ustedes responden las preguntas. ¿Crees que es difícil vivir en un ambiente como el que se describe en el texto? Yo pienso que vivir en un ambiente como el que se describe en el texto es difícil porque el texto dice o no es difícil porque el texto dice. Ya, ustedes tienen que responder ahí. En relación al texto que acaban de leer, reflexionemos. ¿Cómo los inuit logran vencer los obstáculos que se le presentan al vivir en un lugar extremadamente frío, según lo que ustedes leyeron? ¿Cómo esta tribu, los inuit, logran vencer los obstáculos que se le presentan al vivir en un lugar extremadamente frío? Palabras claves de hoy que nos van a permitir comprender de mejor manera un texto. Primero, intemperie y después proveer. ¿Qué significa la palabra intemperie? Expuesto al aire libre, sin techo ni protección. Por ejemplo, cada día la gente deja a más animales a la intemperie, o sea, más animales al aire libre, sin techo ni protección. Y proveer significa abastecer o suministrar. Por ejemplo, mis padres me quieren mucho porque trabajan para proveer nuestro hogar, para abastecer, para suministrar cosas a nuestro hogar. Ahí están esas dos palabras que nos van a servir más adelante. Observen la siguiente lámina. Pongan atención a la información que proporciona, reflexionen junto al centro. Miren acá dice millas y kilómetros, ¿ya? En relación a esta imagen de acá, dice que una milla es igual a 1,6 kilómetros. En el capítulo de hoy que vamos a leer de Stone Fox y la carrera de los trineos, se menciona mucho esta palabra, millas, ¿ya? Es importante saber la medida de una milla para entender mejor el texto. Por ejemplo, de Lota a Coronel Centro hay una distancia aproximada de 7,7 kilómetros.
Esta es la distancia que deberá recorrer Stone Fox en la carrera de los trineos, ¿ya? Para que se vayan haciendo una idea de cuánto es lo que tiene que recorrer Stone Fox o Willy en su carrera de trineos. Clase de hoy día, jueves 20 de mayo. El objetivo de la clase es practicar las habilidades trabajadas en las clases anteriores. Escriben el objetivo, subrayan el objetivo y ahí están los datos de la clase de hoy, ya clase número 12 de la unidad número 2. Antes de iniciar la lectura, quiero que reflexionemos un poquitito, ¿ya? Dice, ¿será Willy capaz de ganar la carrera y salvar la granja de su abuelo según lo que hemos leído? ¿Qué creen ustedes? ¿Será capaz y por qué? ¿Quién puede hacer un resumen del contenido de la novela hasta el momento? Que me resuma todo lo que yo les he leído a ustedes hasta el momento. Hacerme un pequeño resumen. ¿Qué hemos hecho en las clases anteriores? ¿Qué tipo de actividades hemos hecho? ¿Qué hacemos para inferir los sentimientos de los personajes? ¿Qué hacemos para inferir las motivaciones de los personajes? ¿Qué hacemos para inferir los cambios que tienen los personajes? ¿Y qué hacemos para inferir los problemas que tienen los personajes? Nosotros nos hacemos preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Ustedes las tienen anotadas en sus cuadernitos. Si no las tienen anotadas, aquí aparecen. Por ejemplo, ¿qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? Y después me pregunto, ¿qué siente el personaje? Me sirve para inferir los sentimientos. Cuando yo me pregunto, ¿qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? ¿Y cómo cambió el personaje? Me sirve para identificar los cambios que tienen los personajes. Si yo me pregunto cómo se siente el personaje o cuál es su problema, esto me va a servir para inferir los problemas. Y si yo me pregunto qué acción hace el personaje y qué quiere lograr con esto, esto me va a servir para inferir las motivaciones, cuáles son sus objetivos. ¿Ya? Si no tienen esto anotado porque no lo anotaron en las clases anteriores, lo pueden escribir ahora. Actividad de práctica guiada. Escuchen la lectura del texto. Luego, en conjunto, vamos respondiendo las preguntas planteadas. Respondan en sus paneles. Se revisará en conjunto. Stone Fox y la carrera de los trineos, capítulo 9, la carrera. Escuchen atentamente la lectura del capítulo de hoy. Observen cómo lee el profesor para que lo imiten en su proceso lector. Luego respondan las preguntas que él plantea. Vamos a dar inicio a la lectura y donde aparece una línea yo me voy a ir deteniendo para ir respondiendo las preguntas. Capítulo 9, la carrera. Centella arrancó con tal fuerza que Willy estuvo a punto de salir disparado del trineo, pero eso no ocurrió porque, afortunadamente, se aferró a las riendas. En cosa de segundos, Willy y Centella recorrieron la calle mayor, giraron por la carretera norte y desaparecieron. Llevaban una gran ventaja sobre los demás. Estaban ganando, de momento, por lo menos. Stone Fox salió el último. Avanzaba por la calle mayor tan despacio que todos pensaron que algo andaba mal. Y yo me detengo acá. Lo primero que me pregunta acá es, ¿qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? ¿Qué dice, piensa o hace Willy? Porque hasta el momento hemos hablado solamente de Willy. Entonces yo pienso aquí, ¿qué hace Willy acá en este personaje? Ah, Willy y Centella salieron con mucha fuerza, iban ganando. Stone Fox iba último, ¿cierto? Porque eso es lo que dice ahí. ¿Qué siente el personaje? ¿Qué siente Willy en esta parte? Siente mucha confianza porque al ir primero y al ir tan rápido con Centella, Willy se sintió confiado, con mucha confianza y con mucho ánimo de ganar la carrera. Sigo con la lectura. El trineo del pequeño Willy, emitiendo un sonido seco sobre la nieve, pasó volando frente al edificio de la escuela a las afueras del pueblo y junto al viejo granero. Los otros corredores lo seguían en una persecución acalorada. ¡Corre, Centella! ¡Corre! Gritaba el pequeño Willy. El viento frío azotaba la cara del niño cerrando casi su ojo sano. La nieve era compacta. La carrera de ese día iba a ser muy veloz, la más veloz de todas. El circuito estaba lleno de curvas peligrosas, pero el pequeño Willy no tenía que aminorar la marcha como los demás corredores. Con solo un perro y un trineo pequeño podía tomar las carreras curvas a toda velocidad sin riesgo a patinar y salirse de la carretera o a perder el control. Por ello, en cada curva, Willy lograba ganar más y más ventaja. Con el cortante sonido de los patines, el trineo tomó una curva levantando a su paso una nube de nieve. El pequeño Willy sonreía. ¡Qué divertido era aquello! A 3 millas del pueblo aproximadamente, la carretera dibujaba un semicírculo bordeando y me voy a detener acá. En relación a esta parte del texto, ¿qué ventaja tiene Willy sobre los demás competidores? ¿Cuál será la ventaja? ¿Qué lo hace tener ventaja sobre los demás? ¿Será que Willy es pequeño y no pesa tanto y Centella es súper veloz? ¿Será que los demás competidores son muy pesados y muy grandes y el peso de los perros también, al ser más grande, también involucra eso, que ellos vayan más lentos?
¿Qué ventaja tiene Willy sobre los demás competidores? Piensen ahí. Voy a volver a leer el último párrafo para continuar la lectura. A 3 millas del pueblo, aproximadamente, la carretera dibujaba un semicírculo bordeando un lago helado. Willy, en lugar de tomar la curva, siguió recto por un atajo cruzando por encima del lago. Aquello era un poco peligroso, pero el pequeño Willy y Centella lo habían hecho otras muchas veces. El pequeño Willy había preguntado al señor Smile si tenía permiso para cruzar el lago sin ser descalificado. Está todo permitido, había dicho el señor alcalde, mientras salga del pueblo por la calle mayor y regreses por la carretera sur. Me detengo acá y me pregunto, en relación a esta parte del texto, ¿qué acción hace el personaje? ¿Qué acción hace Willy? Ah, acá Willy me dice que él cruza el lago, ¿cierto?, para tomar un atajo. Willy toma un atajo. ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Cuál será el objetivo de Willy al querer tomar un atajo? Querer llegar primero a la meta. Y si quiere llegar primero a la meta es que quiere ganar la carrera. Lo que quiere es lograr sacar una ventaja y así ganar la carrera. Perfecto. Sigo con la lectura. Ninguno de los otros concursantes se atrevió a cruzar el lago, ni siquiera Stone Fox. El riesgo de romper el hielo y caerse al agua era demasiado grande. La ventaja del pequeño Willy se hizo mayor. Stone Fox seguía en última posición, pero empezaba a tomar velocidad. Al final de las primeras 5 millas, Willy iba tan adelantado que al mirar hacia atrás no veía a nadie. A pesar de todo, sabía que las 5 millas de regreso al pueblo no serían tan fáciles. El camino a lo largo de la carretera sur era prácticamente recto y muy plano y allí Stone Fox seguro que ganaría terreno. Pero, ¿cuánto? Eso, Willy, no podía saberlo. Pasaron volando por delante de la casa de Doc Smith. Los altos árboles rodeaban su cabaña, parecían un sólido muro. La siguiente era la granja del abuelo. Cuando Centella vio la granja, empezó a adquirir aún más velocidad. ¡No, chica! Gritó Willy. Todavía no. Al aproximarse a la granja, al pequeño Willy le pareció ver a alguien frente a la ventana de la habitación del abuelo. Con un solo ojo sano, era difícil ver con claridad. Era un hombre con barba. No podía ser, pero era el abuelo. El abuelo estaba sentado en la cama, miraba por la ventana. Y acá me detengo. ¿Qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? El abuelo. Dediquémonos al abuelo aquí. ¿Qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? Ah, el abuelo estaba sentado en la ventana mirando cómo Willy competía. En esta parte el abuelo se sienta en la cama y mira por la ventana. Bien. ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? Yo pienso, el abuelo estaba enfermo y antes estaba solamente en la cama. Entonces antes el abuelo hubiese estado postrado en cama sin moverse. Antes hubiese estado acostado e inmóvil, sin moverse. ¿Cómo cambió el personaje en lo que hemos leído? Ahora el abuelo se pudo mover, se paró y motivado por lo que estaba haciendo Willy, se paró en la cama, se sentó y lo pudo observar. Ah, ahora el abuelo es capaz de caminar y sentarse en la cama para observar a Willy. Perfecto. Sigo con la lectura. Willy estaba tan emocionado que no podía pensar con calma. Empezó a aminorar la marcha del trineo, pero el abuelo le indicó que no lo hiciera haciéndole señas para que continuara. Naturalmente, se dijo Willy, tengo que terminar la carrera, todavía no he ganado. ¡Corre, Centella! Gritó Willy, ¡corre! El abuelo se encontraba mejor. Unas lágrimas de felicidad rodaron por las mejillas del rostro sonriente de Willy. Todo iría bien. Me detengo acá. En relación a esta parte del texto, ¿qué dice, piensa o hace el personaje en esta parte? Hablemos de Willy. ¿Qué hace Willy en esta parte? Ah, Willy mira al abuelo y al mirar al abuelo le cae una lágrima, ¿cierto? Por su mejilla, pero también ríe. Ah, Willy reduce la velocidad y llora al ver al abuelo. ¿Qué siente el personaje? Willy aquí al mirar a su abuelo llora, ¿cierto? Y recuerda cómo era su abuelo. Se emociona, ¿cierto? Se emociona y le da alegría. Willy se siente feliz y emocionado. Perfecto. Sigo con la lectura. Y entonces Stone Fox puso en práctica su estrategia. Empezó a adelantar a los demás corredores uno por uno. Subió desde la última posición al octavo lugar, luego del séptimo lugar al sexto, después del sexto al quinto. Después pasó del quinto lugar al cuarto, luego al tercero y poco después al segundo. Solo quedaba rebasar al pequeño Willy. Pero a pesar de todo, Willy seguía llevando una buena ventaja. En realidad, Stone Fox no vislumbró al pequeño Willy hasta que entraron en las últimas 2 millas de la carrera. Los 5 perros samoyedos eran preciosos corriendo a través de la nieve sin esfuerzo alguno. Stone Fox acortaba distancias y las acortaba muy deprisa, y Willy no se daba cuenta. Mira hacia atrás, pequeño Willy, mira hacia atrás. Pero Willy no miraba hacia atrás, estaba ocupado pensando en el abuelo. Lo imaginaba riendo, tocando la armónica. ¿Qué siente el personaje acá? Hablemos de Willy. ¿Qué siente Willy acá?
Ah, Willy se siente feliz y emocionado por haber visto a su abuelo y piensa en él y lo recuerda tocando la armónica, porque eso es lo que me dice el texto. ¿Cuál es el problema que presenta Willy acá entonces? Ah, al estar pensando en esto, Willy se desconcentra de la carrera, ¿cierto? Y va perdiendo velocidad y esto va propiciando que Stone Fox se vaya acercando cada vez más a donde estaba Willy. Su problema es que dejó de pensar en la carrera y no ha visto que Stone Fox lo está alcanzando. Perfecto. Sigo acá. Ahora, pregunta, ¿cómo podría solucionar Willy esta situación de que lo está alcanzando Stone Fox? Tendría que ya dejar de pensar en el abuelo, dejar de pensar en lo que vivió y tener que concentrarse, o Willy tiene asegurado el triunfo. ¿Cómo creen ustedes que Willy podría solucionar este problema? Actividad de práctica independiente. Lean de manera individual el capítulo 4 de la novela que aparece en la página número 47. Luego respondan las actividades A y B de la página número 47 y 48 del CT. Se revisará en conjunto. El capítulo 4 lo tienen ustedes en su libro, ¿cierto? Yo lo voy a leer acá, como aparece aquí. Aquí, como ustedes pueden ver, aparece una imagen donde está Willy con Centella corriendo. Se nota aquí que Willy va adelante, pero atrás se ve también que viene Stone Fox y sus 5 perros samoyedos que ya lo están alcanzando, ¿ya? Continúo con la lectura. Por fin, Willy echó una ojeada hacia atrás. No podía creer lo que veía en sus ojos. Stone Fox estaba casi encima de él. Aquello enfureció al pequeño Willy. Se enfadó consigo mismo. ¿Por qué no había mirado hacia atrás más a menudo? ¿Qué demonios estaba haciendo? Todavía no había ganado la carrera. Bueno, ahora ya no había tiempo para pensar en estas cosas. Tenía una carrera que ganar. ¡Corre, Centella! ¡Corre, bonita! Pero Stone Fox continuaba ganando terreno silenciosamente, pero sin pausa. ¡Corre, Centella! ¡Corre! El samoyedo, que iba en la cabeza, adelantó al pequeño Willy y entonces se puso a la altura de Centella. Después lo adelantó por una cabeza, pero eso era todo. Centella avanzaba recuperando aquella cabeza de distancia. A continuación, el samoyedo volvía a tomar la delantera. Entonces Centella, cuando se entra en el pueblo y cruza la carretera sur, los primeros edificios que se encuentra en primera milla los confunde con la granja del abuelo y Centella creyó que aquellos edificios eran efectivamente la granja del abuelo. Veo la granja del abuelo, pero fue al aproximarse a ellos cuando Centella corrió con todas sus fuerzas. El trineo del pequeño Willy pareció elevarse del suelo y volar. Stone Fox se quedó atrás, pero no muy atrás. Completen la siguiente tabla ustedes, ¿cierto? En la página número 47 con la información que aparece en el texto. Entonces dice, con la información, perdón, que aparece en el párrafo 1. Entonces ustedes buscan aquí el párrafo 1 y leen. Por fin, Willy echó una ojeada hacia atrás. No podía creer lo que veía en sus ojos. Stone Fox estaba casi encima de él. Aquello enfureció al pequeño Willy. Se enfadó consigo mismo. ¿Por qué no había mirado atrás más a menudo? ¿Qué demonios estaba haciendo? Todavía no había ganado la carrera. Bueno, ahora ya no había tiempo para pensar en esas cosas. Tenía una carrera que ganar. Corre, Centella. Corre, bonita. ¿Ya? Ese es el párrafo 1 que yo lo leí de acá del mismo texto que ustedes tienen. Entonces, la pregunta que dice ahí, dice, ¿qué dice, hace o piensa Willy en esta parte? ¿Qué dice, hace o piensa Willy en esta parte? ¿Y cómo se siente Willy al respecto? También ustedes tienen que inferir eso, ¿ya? La respuesta a la primera pregunta aparece ahí en el párrafo 1 y ustedes tienen que inferir cómo se siente Willy con todo eso. Después, en la página número 48, aparece esta parte, esta pregunta, dice, ¿por qué Centella corre con todas sus fuerzas al final de este capítulo? Usa información del párrafo 3 para responder la pregunta. Yo busco el párrafo 3 acá en la página 47 y dice, cuando se entra en el pueblo de Jackson por la carretera sur, los primeros edificios que se ven se encuentran a media milla. Nadie sabe si Centella creyó que aquellos edificios eran de nuevo la granja del abuelo, pero fue a aproximarse a ellos cuando Centella corrió con todas sus fuerzas. El trineo del pequeño Willy pareció elevarse del suelo y volar. Stone Fox se quedó atrás, pero no muy atrás. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Centella corre con todas sus fuerzas al final de este capítulo? Y ustedes completan acá. Centella corre con todas sus fuerzas al final de este capítulo porque el texto dice, y ahí ustedes me tienen que buscar la información y responder esa pregunta. ¿Ya? Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué hicimos en la clase de hoy? ¿Qué fue lo que hicimos durante toda la clase? A medida que hemos avanzado en la novela, Willy ha hecho muchas acciones, como por ejemplo, ¿qué acciones hace Willy? Una de las acciones decide participar en la carrera. ¿Y qué nos dice esta acción de Willy? Nos dice que esta acción, que Willy es determinado, ¿cierto? Tenía una idea en su cabeza y la hizo hasta que la logró. Eso nos dice que es determinado.
Otra acción que hace Willy es que llora al ver a su abuelo asomado a la ventana. Esta acción nos dice que Willy es cariñoso y protector, que se emocionó al ver al abuelo. Y otra acción que hace Willy es que toma un atajo en la carretera. ¿Qué nos dice esta acción? Que Willy es inteligente y astuto, porque como él conocía el terreno, sabía también que al ser más liviano que los demás participantes, él podía cruzar el lago de nieve congelado sin correr riesgo a que se quebrara el hielo y él podía caer al lago, ¿cierto? Eso lo hace ser astuto e inteligente. ¿Qué otras acciones de Willy recuerdan ustedes? No solamente de este capítulo, sino de todos los capítulos que hemos leído anteriormente. ¿Qué otras acciones recuerdan y qué nos dicen esas acciones de Willy? Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escriban su nombre y apellido en él. Escriban con letra redondita. No escriban el texto, solo léanlo y luego escriban solo la respuesta. Cuando terminen, envíanle al profesor la foto para que evalúe tu trabajo. ¿Ya? Este es el ticket, colocan ticket de salida, nombre del alumno, colocan su nombre, el texto lo leen y después leen las preguntas. Me escriben la pregunta. ¿Qué nos dicen estas acciones de cómo es él? Ustedes escriben la pregunta y me colocan solamente la alternativa correcta. ¿Ya? El texto dice así. Stone Fox es un hombre que nos saluda. A él no le gusta hablar con extraños y no permite que nadie se acerque a sus perros. Prefiere comer solo y vive en una cabaña alejado de la comunidad. Stone Fox teme que alguien pueda dañarlo a él o a sus perros. De las acciones que leemos que hace Stone Fox en este fragmento, ¿qué nos dicen estas acciones de cómo es él? A. Las acciones que hace Stone Fox nos dicen que Stone Fox es agresivo. B. Las acciones que hace Stone Fox nos dice que Stone Fox es comunicativo. C. Las acciones que hace Stone Fox nos dicen que Stone Fox es desconfiado. O D. Las acciones que hace Stone Fox nos dicen que Stone Fox es mal educado. ¿Cuál de las cuatro alternativas correctas? Solamente me escriben la pregunta y abajito me colocan la alternativa correcta. ¿Ya? Y esa fue la clase de lenguaje. Ya vimos el capítulo 9, nos queda por último el capítulo número 10, el número 10, perdón, donde ya vamos a dilucidar si Stone Fox o Willy gana la carrera y vamos a ver cómo se soluciona todo este problema. ¿Ya? Está muy, muy divertido el texto, la novela, así que los dejo invitados para la próxima clase de lenguaje, que va a ser el día martes, porque el viernes no tenemos clase, y ahí vamos ya a saber el desenlace de esta novela. ¿Ya? Un abrazo, chiquillos, cuídense mucho. El ticket lo terminan inmediatamente y me lo envían para revisarlo. Un abrazo, los quiero, un beso para todos. Adiós, nos vemos mañana. Chao, chao.